Muy buenas tardes, hermanitos. Los saludo a todos con el amor en Cristo. Hoy celebramos a nada menos que a nuestra engreída Santa Hidelgarda de Bingen y Santa Teresa de Jesús, entre otras. Ya existiera, las santas solamente eran recordadas por algún A ver, listo. 11, que se convirtió en el punto de inflexión de la mujer en la fe. Pues hasta antes que ella existiera, las santas solamente eran recordadas por algunas pocas frases, y sus biografías eran realizadas por hombres. Pero a Hildegarda se le permitió no tan solo el convertirse en una escritora mística, sino que incluso fue autorizada por el propio Papa, para escribir y enseñar la fe, resultando en una polifacética extraordinaria. En lo religioso, fue una abadesa carismática, una teóloga, visionaria y mística. En las artes, creó hermosos poemas y música. En el mundo de las ciencias, destacó por sus conocimientos de enfermedades y curas. En la caridad, fundó un hospital. En la sociedad misma, como consejera y profetiza para reyes y papas. En conclusión, esta gran santa, fue una abadesa, física, filósofa, naturalista, teóloga, compositora, poetisa, visionaria, mística, profetiza, lingüista del medievo, y veterinaria. Fue la primera mujer autorizada por la Iglesia para predicar, cosa que hizo en numerosas giras por pueblos y templos de Alemania. En un momento en el que estaba prohibida la interpretación de las escrituras por parte de las mujeres, que ni siquiera eran consideradas en la sociedad. Esta mujer tuvo correspondencia con los mayores papas y jefes de Estado del siglo XII. No solo fue la primera religiosa que recibió autorización explícita del Papa para escribir obras teológicas, y la primera en gozar del privilegio de predicar en iglesias y en plazas incluso al clero. También compuso poesía y las partituras más antiguas que se conservan en la historia de la música, conocida como la Sinfonía de la Armonía de las Revelaciones Celestiales. Fue la primera autora de una pieza dramática moral con música, por lo cual se la considera la inventora de la ópera, y la primera científica en tratar temas de sexualidad y de ginecología para la mujer común. Célebre fue la reprimenda que dedicó a los sacerdotes y teólogos en la Catedral de Colonia, debido al avance de la Iglesia cátara, y a la relajación de las reglas comunitarias en su época. Sus palabras certeras, llenas de crítica, le valdrían el ser menospreciada y desdeñada por la jerarquía de la Iglesia. Fue un referente para las místicas de los siguientes siglos, como Ludgarda, Brígida y Catalina de Suecia, Matilde, Clara, e incluso la gran Catalina de Siena. Hildegarda les dijo: ustedes, servidores del Señor, que deberían ser como el sol en sus enseñanzas, como la luna en la adaptación a sus oyentes, como el viento en la firmeza de sus magisterios, como una brisa gentil en sus mansedumbres, y como el fuego en la fulgurante e inspirada exposición de la doctrina. En lugar de ello, varios entre vosotros prefieren traicionar a nuestro misericordioso Señor, perdiéndose en una vida licenciosa y libertina que os llevará irremediablemente a la perdición de vuestras almas, y a la de vuestros feligreses. Jesús mismo, me dijo, quienes me cuidaban y me alimentaban, o sea los sacerdotes, que debían encender mi rostro como la aurora y hacer que mi túnica resplandeciera como una luz fulgurante, que mi manto brillara como las piedras preciosas y mis zapatos irradiaran su claridad, ensuciaron mi rostro con polvo, desgarraron mi túnica, oscurecieron mi manto y mancharon mi calzado. Todos los que debían embellecerme me descuidaron y me abandonaron. Ustedes, ensucian lo sagrado, porque toman y reciben el cuerpo y la sangre de mi esposo en medio de la gran corrupción de sus costumbres lascivas y la gran inmundicia de sus fornicaciones y adulterios, y la avariciosa rapiña con que venden y compran lo que es impropio. Se rodean y envuelven con tanta suciedad como un niño puesto en el barro entre los puercos. Y tal como Lucifer, con su voluntad perversa, se alzarán hacia la nada porque fue nada lo que quiso e intentó crear. Cayó hacia la nada y no pudo levantarse, porque bajo él no había sino un abismo sin fondo. Pues cuando se extendió hacia la nada, se produjo el mal, y al punto este mal,
sin luz ni esplendor en sí mismo, ardió a causa de la envidia que experimentaba ante Dios, y girando y dando vueltas sobre sí mismos como una rueda, y mostró en su seno tinieblas abrasadoras llenas de vicios. Ya para el final de su vida, la santa tuvo otro conflicto con las autoridades religiosas. Pues Hildegarda había permitido la sepultura de un noble excomulgado en el cementerio de Rupertsberg. Pues el hombre, poco antes de morir, se había reconciliado con la Iglesia. Por lo cual, ella se negó a cumplir la orden episcopal de exhumar el cadáver y alejarlo de tierra consagrada, alegando la reconciliación del fallecido con Dios. Hildegarda vivió meses de amenazas, incluso de excomunión, y prohibiciones en contra de su comunidad intentando hacerla ceder. Hasta que finalmente, casi un año después, el arzobispo, al conocer los detalles, levantó los castigos. Pero el ser la primera gran teóloga y reformadora, le significó ser relegada. Pues Hildegarda recriminó tanto a los clérigos, como a los más grandes jerarcas de su tiempo. Y dejó toda su visión y corrección moral escrita. En otra oportunidad, recalcó a los sacerdotes: ustedes, debido a la inmoralidad, que con sus pecados mantienen abiertas las heridas de Cristo. Ustedes saben que no es del hombre de quien te viene esa penetración de los misterios, sino que ese don te viene de lo alto, del juez terrible y supremo, por el cual esta luz brillará incomparablemente entre las otras luces. Levántate pues y haz oír tu voz y di las cosas que se han manifestado por la poderosa virtud de la ayuda divina, porque el que manda con bondad y poder a todas sus criaturas, penetra a los que lo temen y lo sirven con dilección, en espíritu de humildad, de la claridad de su luz divina, y él conduce a los que perseveran por los caminos de la justicia, a las alegrías de la visión eterna. Porque Dios me dijo: yo fui oprimido y pisoteado en la pasión de la cruz como la vid es prensada en el lagar, para que comáis mi cuerpo y bebáis mi sangre. Ya lo anunció el Señor del cielo y de la tierra, en aquel comienzo en el que Adán se separó de la vida y recibió la muerte. Jesús me dijo: mi Padre Celestial previó esto, que en el fin de los tiempos, a través de mí, su Hijo, encarnado en la Virgen, me opondrá al diablo con las poderosísimas fuerzas de la justicia. Él vencería al antiguo seductor y liberaría al género humano con la protección del auxilio divino. Y también, la sangre de mi Hijo brotó de su costado, como la uva surge de la vid. Pero así como la uva es pisada con los pies y prensada en el lagar, dando entonces un vino dulcísimo y muy vigoroso para fortalecer la sangre en el hombre, así también cuando mi unigénito, en el sudor de la angustia, fue quebrantado con golpes y azotes y oprimido en el madero de la cruz, de sus heridas manó la más perfecta y preciosísima sangre, bañando a los pueblos creyentes con salvífica redención. Pero aún así, debéis saber que nadie desespere por el peso de sus pecados, porque Jesús me dijo: si desesperas de mi misericordia no renacerá a la vida. Pero quien lucha contra la desesperación y finalmente la reduce a la nada, ese será liberado, porque haciéndose fuerte ha vencido con gallardía. Por el contrario, quien por debilidad no busca el remedio para la salud de su alma, para éste no habrá socorro alguno, porque mientras podía hallarme no quiso buscarme. Por consiguiente el hombre, mientras aún tiene tiempo, no se descuide, antes bien busque el alivio de una confesión pura y sincera, como en el Evangelio nuestro Señor le ordenó al leproso diciéndole: ve y muéstrate al sacerdote y presenta tu ofrenda como lo prescribió Moisés, para que sirva de testimonio. Comparece ante el sacerdote, que es ministro mío, con una confesión pura y honesta, y presenta con un corazón piadoso y dispuesto la ofrenda de un arrepentimiento y una compunción verdadera. Pobre alma, hija de tantas miserias. Estás como calcinada por tantos y tan crueles sufrimientos físicos. Sin embargo, todavía te invade el flujo abismal de los misterios de Dios. Dios es el sostén de todo, porque todas las cosas vitales reciben su ardor de él. Su vida es la misma en la eternidad, vida que no ha tenido principio y no tendrá fin. Cuando se pone en movimiento y actúa es Dios, y, aún así, esta única vida se divide en tres energías vitales. La eternidad es el Padre,
el Verbo el Hijo, y el aliento que los conecta, es el Espíritu Santo. Igualmente, Dios quiso representar esto en el hombre con tres elementos: cuerpo, alma y razón. Las llamas de Dios dominan sobre la belleza de los campos, es decir, la tierra, la materia con la cual Dios formó al hombre. Tal como penetra en las aguas con su luz, el alma penetra el cuerpo entero, y tal y como el agua riega toda la tierra, así el alma fluye por todo el cuerpo. Dios ha representado en el hombre, hecho a su imagen y semejanza, a todas las criaturas. Tras la caída del hombre, Dios lo restableció únicamente por la benevolencia de su amor a través de su encarnación y lo colocó en la felicidad que el ángel caído había perdido. El amor a Dios y al prójimo no pueden separarse de la virtud fortalecida por la fe. Cualquier persona sometida a Dios con humilde devoción, inflamada con la ayuda del Espíritu Santo, aunque sea pecador, se supera a sí misma, supera al diablo y es como los ángeles, que exultantes por la bondad de los justos alaban juntos la omnipotencia de Dios. Yo no me dejo intimidar por el reproche, ni tampoco me desvío por las alabanzas. Cuando el diablo engañoso supo que el hombre, por inspiración de Dios, había empezado a cantar, se sintió aterrorizado, atormentado y se dio a reflexionar averiguando cómo podría en adelante no solo multiplicar en el corazón de los hombres las sugerencias malvadas y pensamientos inmundos o diversas distracciones, sino incluso en el corazón de la Iglesia, a través de disensiones y escándalos o mediante órdenes injustas, perturbando o impidiendo la celebración y la belleza de la divina alabanza y de los himnos espirituales. Por eso, vosotros y todos los prelados debéis reflexionar con extrema vigilancia, y antes de cerrar con vuestra sentencia la boca de alguien que en la Iglesia canta las alabanzas de Dios al suspenderlo y prohibirle recibir los sacramentos, antes de hacer todo eso, debéis examinar con cuidado las causas por las que lo hacéis, pensando sobre ellas con la mayor atención. Hildegarda le escribe al emperador del Sacro Imperio: Oh rey, sé el soldado, el caballero armado que combate valientemente al demonio, para que no te disperses y que tu reino terrestre no sufra. Rechaza la avaricia, escoge la abstinencia, y todo aquello que el Rey de Reyes en verdad ama. Pues es muy necesario que tú seas prudente en toda ocasión. En efecto, en visión mística yo te veo viviendo toda suerte de trastornos y contrariedades a los ojos de tus contemporáneos. Sin embargo, tendrás, en el tiempo de tu reinado, cuanto conviene para los asuntos terrenales. Ten cuidado entonces de que el Rey Celestial no te derribe a tierra a causa de la ceguera de tus ojos, que no ven cómo usar rectamente el cetro de tu reino que tienes en tu mano. Sé tal que la gracia de Dios no te falte jamás. La vida espiritual debe cuidarse con gran esmero. Al inicio implica un duro esfuerzo, pues exige la renuncia a los caprichos, al placer de la carne y los otros vicios. Pero si se deja fascinar por la santidad, un alma santa encontrará dulce y amoroso incluso el desprecio del mundo. Solo es preciso prestar inteligentemente atención a que el alma no se marchite. Mi Señor me dijo: ay de esta malvada conducta de los impíos que me desprecian. Escucha, oh rey, si quieres vivir. De lo contrario, mi espada te traspasará. Hildegarda, al mismo Papa Anastasio IV, le llamó la atención por la corrupción eclesiástica. Tú, que te has cansado de reprimir la jactancia de los hombres soberbios que se han puesto bajo tu protección, ¿por qué no haces revivir a los náufragos que no pueden emerger de sus dificultades si no reciben ayuda? ¿Y por qué no cortas tú la raíz del mal que ahoga las hierbas buenas y útiles, las que tienen gusto dulce y suave olor? Tú descuidas a la hija del rey, es decir, a la justicia, amada por los poderes superiores y que te había sido confiada. Tú permites que esta hija del rey sea arrojada a tierra, que la diadema y el ornamento de su túnica sean destrozados por la grosería de las costumbres extrañas de esos hombres que ladran como los perros, y que como los gallos que a veces intentan cantar de noche, emiten el necio llamado de su voz. Pero, Hildegarda, fue también una gran profetisa, que reveló tiempos difíciles para la humanidad. Vendrá el tiempo en que príncipes y pueblos rechacen la autoridad del Papa. Algunos países preferirán sus propios jerarcas religiosos. El imperio alemán será dividido,
La propiedad de la Iglesia será secularizada. Los sacerdotes serán perseguidos y los herejes predicarán su falsa doctrina sin ser molestados, lo que causará que los cristianos duden de su santa fe católica. Hacia el fin del mundo la humanidad será purificada por sufrimientos, en especial el clero, al que se le robará sus propiedades. Cuando el clero simplifique su modo de vida, las condiciones mejorarán. Antes de la llegada del cometa, muchas naciones, excepto las buenas, serán azotadas por la necesidad y el hambre. La gran nación al otro lado del océano, que está habitada por pueblos de diferentes tribus y linajes, será devastada por un terremoto, huracanes y olas marinas. Será dividida, y en gran parte sumergida. Esa nación también sufrirá muchas desgracias en el mar y perderá sus colonias en el este, a causa de un tigre y un león. Para la vidente alemana, la llegada de este gran cometa sería solo la antesala de una catástrofe natural sin precedentes para la humanidad. El cometa, con su inmensa presión, hará salir mucha agua del océano, que inundará muchos países y ocasionará mucha necesidad y plagas. Después del gran cometa, la gran nación será devastada por terremotos, huracanes y muchas olas, que causarán gran necesidad y plagas. El océano también inundará muchos otros países, de modo que las ciudades costeras vivirán en terror, pues muchas serán destruidas por las olas y casi todas las criaturas vivientes serán muertas, incluso las que escapen morirán de horribles enfermedades, porque nadie en esas ciudades vive según las leyes de Dios. Después de todo esto, vendrá el hijo de la perdición, el anticristo, al final de los tiempos, justo antes de que el sol desaparezca en el horizonte. El hijo de la perdición será una bestia muy malvada que dará muerte a los que se niegan a creer en él, y se asociará con reyes, sacerdotes y ricos. Él se ganará a las personas permitiéndoles hacer lo que quieran. El anticristo nacerá de una mujer impía que, desde su infancia, tendrá conocimientos en las ciencias ocultas y en las creencias del demonio. A la vista de estas cosas, muchos estarán aterrorizados y creerán en él, y algunos, conservando su fe primitiva, sin embargo, serán juzgados y obligados a cerrar el ojo interior de su alma. La teóloga Hildegarda de Bingen dijo: "Yo amo a la sabiduría que proviene de la inspiración divina, como la manifestación de la gran belleza que irradia en Dios, y está unida con él en un tiernísimo abrazo, en una danza de fulgurante amor. Es la esposa amante en el trono de Dios, a quien el Creador no le esconde nada. La sabiduría también me enseñó en la luz del amor, y me dijo de qué modo fui dispuesta en esta visión. Y no soy yo quien digo estas palabras de mí, sino la divina sabiduría, las dijo de mí y me habló así: oye estas palabras y no las digas como si fueran tuyas, sino mías, y así instruida por mí habla de ti de este modo. La sabiduría es la que entrega su enseñanza sobre la salvación y la redención de los creyentes, que se regocijarán en la luz del amor. La sabiduría me iluminó, consumándome con las llamas de caridad. Desde mi formación primera, cuando Dios me despertó en el seno de mi madre, por el soplo de la vida, sentí que la visión se grababa en el fondo de mi alma. Nací cuando se resfriaba y languidecía la doctrina que los apóstoles habían hecho florecer en los espíritus. A los 3 años vi una gran luz que penetró todo mi ser, pero los impedimentos de la infancia hicieron que no pudiese entender aquellas maravillas. A los 8 años me ofrecí a Dios en un contrato espiritual, y hasta los 15 vi muchas cosas extrañas, que llenaban de admiración a cuantos me las oían contar. En la misma visión, entendí los escritos de los profetas, de los evangelios y de los demás santos y de algunos filósofos, sin haber recibido instrucción de nadie, y expuse ciertas cosas basadas en ellos, aunque apenas tenía conocimientos literarios, al haberme educado como mujer poco instruida. Hildegarda, en honor a la potencia femenina que adoró fielmente a Dios, como esposas silenciosas de Cristo, en total silencio y anonimato durante todo el primer milenio, y hasta el año 1100, es que en éxtasis emite la frase: «Oh, figura femenina, cuán gloriosa eres». Y recordó también, que las mujeres elegidas,
siempre habían tenido como referente a la Virgen María, quien fue prevista desde antes de la creación como la Madre de Cristo, como la mujer que atraería el amor de Dios hacia ella en vistas al acontecimiento más importante de la historia, es decir, la encarnación del Hijo de Dios. De la propia Virgen María, Hildegarda escuchó decir: «Yo soy la madre del amor hermoso, del temor, del conocimiento y de la santa esperanza». Santa Hildegarda nació el año 1098 en Bermersheim, cerca de Maguncia, Alemania, la hija menor entre los 10 hijos de un matrimonio de la nobleza local. Sus padres consideraron que Hildegarda debía ser dedicada al servicio de Dios, como diezmo. A los 6 años comenzó a tener visiones que siguieron durante el resto de su vida. Con 8 años, en 1106, la entregaron para su formación a Jutta, de la familia de condes de Spandheim, la cual vivía en una pequeña casita adosada al monasterio de los monjes benedictinos fundada por San Disibodo en Disibodenberg. Jutta instruyó a la joven en el rezo del Salterio, y la enseñó a leer y escribir. La reputación de la santidad de Jutta y de su alumna pronto se extendió por la región y otros padres ingresaron a sus hijas en lo que se convertiría en un pequeño convento benedictino y escuela, contigua al monasterio de Disibodenberg. Más tarde, a la edad de 15 años, Hildegarda profesó como monja en este lugar. Las visiones continuaron durante toda su vida, aunque Hildegarda solo informó inicialmente de ellas a Jutta, y después al monje Volmar de Disibodenberg, primero preceptor de Hildegarda y luego su secretario y escriba hasta su muerte en 1173. Cuando Jutta murió en 1136, Hildegarda fue elegida abadesa de la comunidad a la edad de 38 años. Las visiones de la abadesa llegaron a oídos del arzobispo de Maguncia, que examinó sus visiones con sus teólogos, dictaminando que eran de inspiración divina, por lo que le permitió seguir escribiendo. En el año 1141, Hildegarda comenzó a escribir su obra principal, Sivias, o la obra para conocer los caminos, la cual tardó 10 años en completar, entre 1141 a 1151. Hildegarda tenía dudas sobre la oportunidad de escribir o no lo que percibía, y recurrió a San Bernardo de Clavaral, fundador de monasterios y uno de los grandes doctores de la Iglesia, con el que en el futuro mantendría una fluida relación epistolar, para que la aconsejara. No solo recibió la aprobación de este santo, sino que cuando el Papa Eugenio III fue a la región con motivo del sínodo de Treveris en 1147, el arzobispo de Maguncia presentó al Papa una parte del libro, con las visiones de Hildegarda. El Papa absorto, incrédulo que una mujer haya escrito ideas de tan alto nivel espiritual, designó una comisión de teólogos para examinarlos, luego de lo cual, el Papa proclamó: «Sus obras son conformes a la fe y en todo semejantes a los antiguos profetas», y escribió a Hildegarda instándola a continuar su obra, animando y autorizando la publicación de sus obras. Hildegarda comenzó refutando los errores de los herejes cátaros, así llegó a ser una de las columnas más firmes de la Iglesia por aquel tiempo. Su fama hizo que su comunidad creciera de modo que tomó la decisión de establecer a sus monjas en un monasterio propio, sin ninguna dependencia de la abadía de monjes de Disibodenberg, para lo que fundó un convento en Rupertsberg, cerca de Bingen, convirtiéndose así en el primer monasterio de monjas autónomo, pues hasta entonces siempre habían dependido de las órdenes de un varón. Esto causó que los frailes de Disibodenberg se opusieron a este traslado, pues veían disminuidas las rentas y la influencia de su monasterio, pero la tenacidad y energía de Hildegarda venció todas las dificultades y en 1150 el arzobispo consagró el nuevo monasterio femenino, que siguió atrayendo numerosas vocaciones y visitantes. Se ocupaba en 1000 tareas, desplegando una actividad imparable, aconsejando sobre temas espirituales, transcribiendo sus visiones, componiendo música y poesía, viajando, e instalando una posta de salud para la atención de enfermos y ancianos. En la década de los años 1150 comienza su obra musical, de la que se conservan más de 70 obras con letra y música, himnos, antífonas y responsorios,
recopiladas en una extensa Sinfonía de la Armonía de Revelaciones Divinas, compuesta por 77 piezas musicales. Y también un auto sacramental cantado, titulado Por Orden de la Virtud, el cual se le considera, a causa de su extensión y dramatización interpretativa, en la primera ópera conocida de la historia. Entre 1151 a 1158 escribió su obra de medicina bajo un único título, el libro sobre las propiedades naturales de las cosas creadas, compuesto por dos grandes textos. El libro de la medicina sencilla, y los problemas de salud, y sus remedios. Entre 1158 a 1163 escribió el célebre libro de los méritos vitales. Y entre 1163 a 1173, el libro de obras divinas, considerados junto con el Scivias como las obras teológicas más importantes de Hildegarda. Como en sus tiempos, existían aún dialectos derivados de los celtas y germánicos. Y para que los misioneros pudieran entenderlos, creó un libro de traducciones, llamado el Libro del Lenguaje Claro, formado por unas 1000 palabras, y un alfabeto de 23 letras. Se conservan casi 400 cartas a personas de toda índole que acudían a ella en demanda de consejos como árbitro que dirimiese sus contiendas. De ellas, 145 están recogidas en el libro de la correspondencia anónima, en donde se contienen las cartas a papas, cardenales, obispos, abades, reyes y emperadores, monjes y monjas, hombres y mujeres laicos de todas clases tanto en Alemania como en el extranjero. Se conservan las cartas cruzadas con dos emperadores, Conrado III, y con su hijo y sucesor, Federico I Barbarroja. También con los papas del siglo XII, Eugenio III, Anastasio IV, Adriano IV, y Alejandro III. También, con el rey inglés Enrique II, y su famosa esposa Leonor de Aquitania. Pero también, con una larga serie de nobles, cardenales y obispos de toda Europa, a quienes aconsejaba y si era necesario reprendía, pues era escuchada por todos, como un referente moral de su tiempo. Completan su obra una serie de tratados, realizados en respuesta a solicitudes hechas a la santa, como las soluciones a 38 preguntas. Explicaciones acerca del Evangelio. Comentarios acerca de la regla de San Benito. Comentario del símbolo de Atanasio. La vida de San Ruperto, y la vida de San Disibodo. En ninguna de las obras o cartas, Hildegarda se atribuye a sí misma ningún mérito, antes bien, se define como: yo soy una pobre criatura falta de fuerzas. Todo lo que sé y hago es obra de Dios. Las visiones, las revelaciones, las curaciones que realizó fueron sobrenaturales. Todas las cosas que escribí desde el principio de mis visiones, o que vine aprendiendo sucesivamente, las he visto con los ojos interiores del espíritu y las he escuchado con los oídos interiores, mientras, absorta en los misterios celestes, velaba con la mente y con el cuerpo, no en sueños ni en éxtasis, como he dicho en mis visiones anteriores. No he expuesto nada aprendido con el sentido humano, sino solo lo que he percibido en los secretos celestes. Se puede considerar que Hildegarda continuó el trabajo de los profetas en la proclamación de las verdades que Dios deseó que supiera la humanidad, pues ella escuchó a Jesús decirle: escribe pues estas cosas, no según tu corazón, sino como lo quiere mi testimonio, de mí, que soy vida sin principio ni fin, ya que no son cosas imaginadas por ti, ni ningún otro hombre lo ha imaginado, sino son como yo las he establecido antes del principio del mundo. El año 1141, Hildegarda comenzó a escribir su primera obra, Scivias, que tardó 10 años en completar. Una obra teológica tan extraordinaria, que 9 siglos más tarde, le valdría el ser nombrada la cuarta doctora de la Iglesia, por el Papa Benedicto XVI. En 1147, Santa Hildegarda, por iluminación del Espíritu, que le mostró un hermoso lugar, en donde, en el siglo IX había vivido San Ruperto, junto a su madre Berta. Este sería el lugar, a donde debería trasladarse con su congregación, abandonando Disibodenberg. Como parece que era reticente a la mudanza,
fue castigada por su retraso en cumplir el mandato divino, de tal forma que no podía ni moverse ni ser movida de la cama por más fuerza que se hiciera. Solo cuando manifestaba su disposición a cambiar de vivienda, recuperaba sus fuerzas y la movilidad. Así fue como el convento de Rupertsberg fue fundado en 1147 por Santa Hildegarda, la abadesa de Disibodenberg. En 1150, finalmente acondiciona el lugar, para trasladarse junto a 18 hermanas. En 1152 el arzobispo de Maguncia bendijo y dedicó el altar mayor de la iglesia a Santa María, dedicando los altares laterales, a los apóstoles Felipe y Santiago, y a los santos Ruperto y Martín. Desde este remoto lugar, Hildegarda realizó al menos 4 grandes viajes fuera de los muros del convento entre 1158 a 1171, con fines apostólicos, para dar cátedra y sermones, invitada por importantes comunidades religiosas de su época. Esto la llevaría, a lo largo de los ríos, Nahe, Meno, Mosela y Rin. Hildegarda se destacó por su autoridad al hablar, y por refutar rápidamente las excusas de frailes y laicos, frente a la corrupción del clero, de la política, y al avance de la herejía cátara. Hablaba libremente en plazas, y en iglesias. De las cartas de la época, se desprenden los itinerarios y la finalidad de sus viajes que realizaba en barco y a caballo, un auténtico sufrimiento para su naturaleza débil. Pero también, la santa fue una de las primeras fundadoras, sin intervención masculina, fundando el convento Rupertsberg, cerca de Bingen, y el convento Eibingen, al otro lado del Rin, en donde hizo trasladar a 30 hermanas desde Rupertsberg a las que visitaba 2 veces por semana, para fortalecerlas en la fe, y otorgarles soporte espiritual. El éxito de este convento hizo que en 1219 el Papa Honorio III tomó el convento de Eibingen bajo su protección. Luego de 450 años, el convento entró en la decadencia durante el siglo XVI, a causa del auge del protestantismo en la región. Al punto, que en 1632, los suecos incendiaron y destruyeron el convento de Rupertsberg. Las reliquias de Hildegarda que se encontraban en ese convento, después de un breve paso por Colonia, llegaron a Eibingen donde aún se custodian. Durante sus últimos años, fue célebre el caso de una mujer poseída que fue liberada por Santa Hildegarda, mientras se encontraba postrada en su lecho. Ante varios fracasos de sacerdotes locales, Hildegarda dijo, haciendo la señal de la cruz: tú, espíritu confundido, aléjate de ella, de modo tal que no te sienta ni te conozca y que al igual que estás proscripto del cielo, que así el Espíritu Santo te proscriba de ella. Y que así como tú eres extraño a toda felicidad, que así seas extraño a ella, y que así como nunca buscas a Dios, que así nunca busques volver a ella. Aléjate de ella, diablo, conjurado junto con todos los espíritus aéreos, malignos, por el poder de la eternidad que creó todas las cosas y que hizo al hombre, por la bondad del Salvador de la humanidad, que liberó a todos los hombres, por el amor ardiente que labró para el hombre una vida sin fin, por la pasión que se consumó en el leño de la Santa Cruz, por la resurrección de la vida, por aquella fuerza que arrojó al diablo desde el cielo al infierno y liberó al hombre de su poder. Así, tú, que has traído confusión, semejante a aquella por la que como plomo te precipitaste del cielo, sal de esta persona confundida y no vuelvas a dañarla en su alma ni en ninguna parte de su cuerpo. Te lo ordena el Omnipotente, que la hizo y la creó. Amén. Santa Hildegarda viviría sus últimos años postrada, continuamente enferma, a pesar de lo cual, intentaba responder la cuantiosa cantidad de cartas que le llegaban, desde todas partes del mundo europeo, tanto fuese de políticos, como de eclesiásticos. Hasta su muerte, el 17 de septiembre de 1179, en su convento de Eibingen, en donde actualmente reposan sus reliquias. En su cofre, se conserva el cráneo, pelo, corazón, lengua, y huesos de Santa Hildegarda, envueltos cuidadosamente. Es de destacar que el corazón y la lengua se han momificado naturalmente, a 9 siglos de su muerte.
Las crónicas de la época relatan que a la hora de su muerte aparecieron dos arcos muy brillantes y de diferentes colores que formaron una cruz en el cielo. Santa Hildegarda, antes de fallecer, bendijo a todos, diciéndoles: sean fieles a Cristo, trabajen incansables para alcanzar el cielo, el paraíso celestial, en donde el fuego brilla sin quemar, como la aurora, el aire resplandece en toda su transparencia, el agua es clara y tranquila sin desbordamiento ni devastación y la tierra aparece fuerte y plana, sin fragilidad ni defecto. Todo es calma y belleza. La noche ha terminado. Las tinieblas de la noche no volverán a levantarse y el día no terminará. La voz de una multitud canta sinfónicamente la alabanza de los lugares celestiales, en donde la rosa exhala un perfume de alabanzas al sol que allí engendra una eterna primavera. Plantas, de los elementos, de los árboles, de las piedras, de los peces, de los pájaros, de los animales terrestres, de los reptiles y de los metales. Y el Liber Composite Medicinae o Causa et Cura tiene 5 secciones. En la primera se habla de la creación, la segunda está dedicada al hombre. En las otras 3 secciones se centra más en los aspectos médicos, diferentes tipos de enfermedades y sus curaciones.